Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, profe, ¿cómo está? ¿cómo están? Antes que nada, les pido 5 minutitos. Y bueno, ahí les tengo algunas novedades del parcial. Las notas se van a ver modificadas, se van a actualizar. Así que tengan paciencia, ya les voy a dar la comunicación. ¿Bien? Bien, profe. Denme un segundo que terminen. ¿Cómo les fue con las tareas para la casa que les di? Sí, profe. ¿También lo compartieron en el foro o no? Sí. A ver, acá, Agustín. ¿Dónde está Agustín? ¿Está por ahí, Agustín? Agustín Chaile. Agustín no está. Bueno, Agustín nos compartió una fuente de financiación, ¿sí?, que según él es el plazo fijo. ¿Qué opinan respecto al plazo fijo? Acá le preguntamos no tipo de operaciones financieras, sino tipo de financiación, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? ¿Sí? Tipos de financiación externa. ¿Qué quiere decir? Donde el sujeto o la empresa adquiere una deuda, ¿sí?, a través de un externo. En este caso, de instituciones bancarias. ¿Ustedes creen que el plazo fijo es una toma de deuda? No, profe. Claro, muy bien. No. En este caso, ¿el pasivo de quién sería? Del banco, ¿verdad? El banco tiene un pasivo, ¿sí?, con la empresa, pero no viceversa. La empresa no adquiere un pasivo para una fuente de financiación externa. ¿Se entiende? Sí, ¿Quién profe. más compartió? Creo que solo Agustín. ¿O alguien Yo más lo lo puse en el compartió? foro del trabajo 10. Ah, en el foro del trabajo 10. Ah, pensé que en el foro de nuestra comisión. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Discúlpenme. Ahí está. En este caso, Fernanda nos dice dos tipos de operaciones de financiación externa. El empréstito, ¿sí?, y el leasing. ¿Quién conoce alguna de estas fuentes de financiación? El leasing lo conocía desde antes.
El leasing los conocías, bien. ¿Y qué le podés comentar a tus compañeros, Fernanda, del leasing? Con tus palabras. Bueno, es como que adquiere recursos, pero, ay, no sé cómo explicar. Vamos, anímate, no hay problema. Es como que es una operación como de arrendamiento, digamos. Sí, es como un alquiler, ¿sí? Exacto. El leasing se usa mucho en Estados Unidos, ¿sí? Sí. Muchas particulares adquieren, por ejemplo, operaciones de leasing para la adquisición de automóviles, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Es un arrendamiento o un alquiler, entonces se paga una cuota con la opción de cambiar esa cuota como si fuera una compra. ¿Sí? Entonces, pedimos un préstamo, ¿sí? Los vamos pagando en cuotas con la opción de comprar esa adquisición. ¿Sí? Entonces, es como un arrendamiento, como un alquiler, ¿sí? Por ejemplo, de un automóvil se usa mucho, con la opción de poder cambiar esta figura por la figura de la compra de este bien, en este caso como el automóvil que estamos arrendando. ¿Se entiende más o menos? Sí, profe. Muy bien. Y a ver, el empréstito, ¿qué pudiste leer de eso? También es una fuente externa. Sí. Y es como una solicitud de préstamo también. Exactamente. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene? Se asemeja un poco a lo que era la entrega de documentos, porque es como que se reparte la deuda entre bonos, obligaciones y pagarés. Exactamente, ¿sí? Lo que por ahí la diferencia entre el descuento y el documento es que descontamos un documento, ¿sí? Acá seguramente puede juntar, digamos, bonos, obligaciones y pagarés, ¿sí? Y que están garantizadas por este banco. Así muy bien lo expresaste en la definición que compartiste. Okay. Bueno, le agradezco a Fernanda y a Agustín, que no sé si está presente. ¿Está Agustín por acá? ¿Chaile? No está. Bueno, que nos compartieron su fuente de financiación externa bancaria. A ver, chicos, la idea es, de los que están acá, ¿a quién le fue bien en el parcial y a quién no? Yo sí aprobé, profe. A ver, Muy bien, profe. independientemente que seguramente algunos que estén desaprobados pueden revertir su situación, se va a corregir un error que se encontró, ¿sí? El asiento del depósito bancario donde hablaba de 8.500, vio que le daba error. Sí, profe. Bueno, ya se va a corregir. 85.000. Sí, y bueno, ya se lo corregirá y se va a sumar ese puntaje que no era correcto. ¿Bien? Y en el ejercicio 4, en la parte de la ficha de stock. Hay muchos ¿qué pasaba con la ficha de stock? ¿Qué cree que tenían que incluir en el costo? El fleque. No, Muy eso bien. sí, no. La parte en la que me refiero a la ficha de stock es de que cuando se hace una devolución, o sea, cuando me devuelven mercadería, en la parte de la cantidad va con signo negativo, ¿verdad? Correcto, sí. Y la parte total también va con signo negativo. Sí, y ese lo tomó mal, profe. La En parte la total corrección va, estaba- la parte total va con signo negativo y la parte eso no va con signo negativo. Y por ese error, no me tomó el puntaje de la ficha stock, digamos. Por eso. Igual sí les toma el puntaje, ¿no? En ese, a ver, le explico más o menos para que sepan. Si ustedes tenían de
9 para arriba se tomaba el puntaje, ¿sí? Si tenía más del 60% de la planilla de stock bien hecha, se lo consideraba, así que no es un puntaje que sea significativo, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Yo O sea que un error ahí no por te ejemplo, no se contaba porque como decía que no se fracciona el puntaje, Claro, y porque después cuando decía habilitaron que, en ese claro, momento de terminar de rendir la resolución, yo vi y llegaba a un 53. Pensé que no iba a aprobar, pero después vi mi nota y se aprobé. Igual quédense, a ver chicos, les repito, si terminamos hoy temprano y hacemos, si quieren, un repaso para los que tienen que recuperar, se va a renotificar las notas, ¿sí? Así que bueno, la idea es aprovechar esta clase y terminar, ¿sí?, con el ejercicio o el práctico número 10, ¿sí? Y si nos queda tiempo, generar repasos para lo que necesiten. Profe, disculpe una pregunta. ¿El examen de promoción va a ser pura y exclusivamente de teoría o será que van a entrar algún tipo de casos prácticos? En principio de teoría, pero no te puedo aseverar porque no conozco el examen. Pueden tomar pueden tomar algún ejercicio también. Ah, bien. Muchas gracias, profe. Pero en principio así es, parte teórica. Bueno, a ver chicos, ¿cómo fueron los asientos, sí, que realizaron para la segunda opción de cuentas regularizadoras? A ver, ¿quién lo hizo? Yo lo hice, profe. ¿Sí? A ver, ¿quién se acuerda cuando hicimos cuentas de orden? A ver, denme un segundo que vamos a compartir la pantalla. Chicos, no sé si vieron también que se van a correr los vencimientos para los prácticos. A partir de del 10, profe. Y el práctico 10, fíjense cuándo vence ahora, el día 3 de noviembre. ¿Sí? Y el práctico 11 vence el 8 de noviembre. ¿Bien? Bueno, profe, gracias. A ver, le comparto la pantalla. Avísenme si pueden ver. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, se ve. ¿Qué habíamos hecho en la operación del día 15 de noviembre? ¿Qué había pasado? Se realizó una venta. Se realizó una venta simplemente, ¿sí? ¿Y la venta cómo fue realizada? En cuenta corriente. En cuenta corriente, ¿sí? A crédito. ¿Sí? Lo que vamos a tener entonces es un deudor por venta por esa venta. ¿Sí? ¿Por cuánto era la deuda? ¿Sí? Perdón, el activo que habíamos adquirido por esa cuenta corriente. 9.000. Exactamente. ¿Qué pasó el día 20? ¿Qué es lo que hace nuestro deudor por venta? Nos entrega un documento. Nos entrega un documento, correcto, ¿sí? ¿Y ese documento qué contemplaba? Porque ese documento, ¿para cuánto era? Para 30 días posteriores a cobrar, ¿verdad? Incluía intereses. Entonces, ¿qué hizo nuestro deudor por venta? Cambió su pasivo por otro pasivo de él, ¿verdad? claro, Hablando del lado del proveedor, para nosotros cambia la figura de un activo, ¿sí? Deudores por venta, por otro activo, ¿sí? Por documento a cobrar. Y él cambió su pasivo con un documento y nosotros le dijimos, bueno, por esperarte te hacemos un interés, una cosa así. Exactamente, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué es lo que le estoy haciendo? Le estoy haciendo
una financiación, ¿verdad?, a ese proveedor. Claro. Entonces estamos viendo una fuente de financiación, pero desde el lado de la empresa, que estamos financiando esa venta a nuestro proveedor, ¿sí? Entonces, ¿qué contempla la financiación normalmente? Que lo tienen acá por 1.000 pesos, ¿qué genera? Un interés por ahí. Un interés, exactamente, muy bien. Y ahora, esto ya lo hemos visto en el trabajo práctico número 9. ¿Sí? Acá el enunciado nos decía que la empresa cierra en cada mes, ¿sí?, cierra ejercicios. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa respecto a los intereses? Tiene que generar el devengamiento, ¿sí? ¿Qué tiene que generar entonces si hay un devengamiento? Tiene que generar el resultado, correcto, ¿sí? Porque en ese momento se genera el resultado. Pero ese resultado se genera por los 1.000 pesos. No, No, porque por la cantidad de días transcurridos. Con la cantidad de días transcurridos. ¿Cuándo vencían recién ese documento o cuándo se generaba la totalidad de los intereses? El 20 del 2, después de un mes. El 20 de diciembre, ¿sí? Recién a los 30 días, ¿verdad? Y desde el 20 de noviembre al 30 de noviembre que cierra balance, ¿cuántos días transcurrieron? 10. Muy bien. Entonces, ¿cómo habíamos determinado, ¿sí?, esos 333 pesos de interés? Dividíamos los 1.000 por los 30 y lo multiplicamos por 10. Una regla de 3 simples, ¿sí? Si por 30 días eran 1.000 pesos, por 10 días, ¿sí?, ¿cuánto interés va a generar? ¿Sí? 333 pesos periódicos. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasó el día 1 de diciembre? ¿Qué nos decía el enunciado? Que el proveedor no canceló el documento. ¿Seguro o nos estamos adelantando un poco? Vale. ¿Qué pasó antes? Se procede a descontar. Se procede a realizar el descuento del documento. ¿Qué es lo que hace Ordenados SRL? ¿Cómo? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver, chicos. Genera el descuento del documento. ¿Y qué significa descontar un documento? ¿Qué es lo que habíamos visto en las tareas preactivas? Va al banco y el banco le entrega el monto menos las comisiones bancarias. Exactamente. ¿Qué es lo que hace? Ordenados SRL entrega ese documento el día 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque necesitaba el dinero y no podía esperar hasta el día 20 que vencía ese documento. ¿Sí? Entonces le pide anticipadamente al banco, le genera un descuento del documento, ¿sí?, generando la recepción de dinero. ¿Pero cuánto le entrega el banco? ¿Le entrega los 10.000 pesos de ese documento? No, le entrega 8.500. Le entrega 8.500. ¿Y cómo se lo entrega? ¿En efectivo? En la cuenta corriente. Se lo acreditaba en su cuenta, ¿sí? Entonces, fíjense que le entrega menos dinero de lo que valía el documento. ¿Y por qué creen que le descuenta, le entrega menos dinero? Por los gastos y las comisiones. ¿Y por qué más? Por los intereses. Por los Exactamente, ¿sí? El banco está entregándole dinero, ¿sí?, pero porque está financiando a Ordenados SRL, ¿sí? El descuento de documentos, que era una fuente de
Financiación. Una fuente de financiación, exactamente. Entonces, lo que hace el banco es, muy bien, este documento recién va a vencer en 20 días, ¿sí? Sin embargo, yo tengo la posibilidad de generar un descuento, ¿sí? Un documento descontados. Entonces, le entrega el dinero, pero no le entrega a todos, ¿sí? Se cobran las comisiones bancarias y genera el interés, ¿sí? De ese descuento del documento, que en este caso, ¿de cuánto era? 900. 900 pesos, ¿sí? Muy bien. Y acá fíjense que disminuye nuestro activo, ¿sí? Que disminuye nuestra documento a cobrar que teníamos por los 10.000 pesos. ¿Sí? Y acá es donde aparecen las cuentas de orden, donde generábamos el asiento de el descuento del documento. Generábamos el documento descontado, ¿sí? A Banco Macro, documento descontado. Y por otro lado, acá, el día 20, ¿sí? ¿Qué teníamos que realizar? El día 20, ¿qué ocurre? ¿Finaliza qué? Se vence el El plazo. Es el plazo, ¿sí? De ese documento. Entonces, fíjense que acá, en la primera opción, que es la que vimos, ¿qué pasaba con J. Martínez, que era nuestro proveedor, nuestro deudor por venta? ¿Paga esos 10.000 pesos? No los paga. No los paga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué asiento debemos realizar? ¿Por qué? Porque el banco, ¿qué pasaba? ¿El banco se tiene que cobrar esos 10.000 pesos o no? Independientemente de que el deudor lo haya pagado a nosotros o no. Sí. 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 Exactamente. Entonces, tenemos que responder hasta ese documento, ante ese documento. ¿Y qué es lo que hace el banco? Nos debita, ¿sí? 10.000 pesos de nuestra cuenta corriente. ¿Y qué va a aparecer acá? Va a aparecer otro activo, ¿sí? Que se llama documento a cobrar vencidos, ¿sí? Ese documento a cobrar que teníamos, lo vamos a generar como ahora un documento a cobrar vencido de este proveedor Martínez. Y este mismo día, ¿qué teníamos que devengar? Los intereses. Los intereses. ¿Y qué intereses? Estos intereses que habíamos ganado, ¿sí? Por obtener ese interés por el recibimiento del documento. Pero ¿vamos a devengar los 1.000 pesos? ¿O cuánto tenemos que devengar? Exactamente, que son los 20 días, ¿sí? Que transcurrieron desde el 1 de diciembre hasta el 20, ¿sí? Y por último, ¿qué teníamos que hacer? Generar el otro asiento con cuentas de orden del descuento de documento, donde el Banco Macro, documento descontado, ¿sí? Se cancela con el documentos descontados por los 10.000 pesos, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que hacer son las mismas situaciones, ¿sí? Pero utilizando cuentas regularizadoras. ¿Y había una variante o no en este nuevo enunciado? ¿Qué nos pide? ¿O qué se indica, perdón? Que sí paga. Exactamente, indica que se ha cancelado ese pagaré, ¿sí? Entonces, a ver, el día 15 de noviembre, ¿qué pasó? Se realiza la venta, queda igual que con las cuentas. Se realiza la venta, ¿sí? Acá no hay cambio. Se genera un activo que aumenta por los deudores por venta, 9.000 pesos. ¿Y qué más teníamos? Una venta. Una venta, ¿sí? Por 9.000 pesos. ¿Qué pasaba el día 20 del 11? ¿Cambiaba algo o no?
Sí, nos entregan el documento y queda igual también. Queda igual, ¿sí? Cambia este activo, deudores por venta, lo cambiamos por un documento a cobrar, por un pagaré. Pero en este caso, ¿qué incluye este pagaré? Intereses. Los intereses. ¿Sí? Llega el cierre del mes de noviembre. ¿Qué tenemos que determinar o devengar? Los intereses por los 10 días transcurridos. Exactamente, ¿sí? Y ahora, el 1 de febrero, ¿qué ocurre? El 1, perdón, de febrero, el 1 de diciembre. El descuento de documentos. Chicos, ¿vamos muy rápido o vamos bien? Vamos bien, profe. Muy bien, profe. Bien. Entonces, acá, el 1 de diciembre, se realiza el descuento del documento, ¿sí? El Banco Macro nos recibe ese documento de 10.000 pesos, ¿sí? Que va a disminuir de nuestro activo, ¿verdad? Sí. ¿Y qué ven acá de diferente? Que en las cuentas de orden es a documentos a cobrar, el activo que disminuye, y en las cuentas regularizadoras se pone a documentos descontados Banco Macro S.A. Exactamente, ¿sí? Vamos a descontar la cuenta regularizadora, ¿sí? En este caso, fíjense que no vamos a disminuir el documento a cobrar, como es cuando realizamos cuenta de orden, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo disminuimos ese documento a cobrar? Acá vamos a realizar con cuentas regularizadoras de activo, ¿sí? Entonces vamos a generar descuento, documentos descontados, Banco Macro, Sociedad Anónima. Y fíjense que es lo que hicimos acá, ¿sí? Que lo hicimos con cuentas de orden en este momento, en este detalle. ¿Se entiende? A esta fecha, si hacemos el mayor de documentos a cobrar, ¿cómo queda? ¿Quedaría cancelado? No. ¿O quedaría con un saldo de 10.000 pesos? Queda con el saldo de 10.000 pesos. Muy bien, ¿sí? Pero acá tenemos la regularizadora de este activo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Qué características tenían las cuentas regularizadoras? Modificaban o regularizaban una cuenta principal, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la cuenta que siempre o que tienen en su cabeza cuando hablamos de cuentas regularizadoras? Si yo le digo elijo una cuenta regularizadora, ¿cuál es la primera que piensan? Amortizaciones acumuladas. Amortizaciones acumuladas, exactamente. ¿Y eran regularizadoras de qué? Del activo. ¿Y qué cuentas regularizaban? La amortización de bienes de uso. Muy bien, ¿sí? Entonces fíjense que las cuentas regularizadoras regularizan, ¿sí? La cuenta principal patrimonial. ¿Bien? Entonces, utilizando cuentas regularizadoras, vamos a utilizar acá, ¿sí? Esta cuenta regularizadora del activo. ¿Qué pasa el día 20, chicos? ¿Qué teníamos que hacer que acá también se hizo? El devengamiento. ¿De qué? El devengamiento de los intereses negativos. ¿Cuántos intereses tenemos que devengar? ¿Sí? Fíjense que los positivos y tenemos los los intereses negativos, ¿sí? Por el descuento del documento, y tenemos los intereses positivos, ¿sí? ¿Por qué? Por la recepción del documento a cobrar. Fíjense que acá tenemos que devengar dos intereses, ¿sí? Entonces, el 20 vamos a devengar
los intereses negativos o financieros por 900 pesos, que son los intereses negativos por la financiación del descuento del documento. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Yo sí lo hice y hasta ahora va igual. Y ahora, ¿qué otro interés tenemos que terminar de devengar? Que nos faltaban 20 días. Los intereses positivos. Los intereses positivos, que nos faltaban devengar 666 pesos periódicos de estos 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, fíjense, el resultado por estos 1.000 pesos ya está generado. Veamos, los intereses, repito, por esos intereses positivos, por esos intereses que ganamos por recibirle ese documento a cobrar, ¿sí? A J. Martínez, ¿ya están determinados? ¿Ya está generado el resultado? Está generado una parte. ¿Una parte? ¿Por qué una parte? No, profe, ahí ya queda determinado lo de los intereses positivos porque el primer devengamiento que hicimos fue cuando pasaron los 10 días y ahora el segundo que sería cuando... Muy bien, Claro, entonces claro, fíjense, claro. si ustedes mayorizan la cuenta intereses positivos, ¿sí? Van a poder ver que cuando se generó los resultados, en el momento donde se realiza el hecho imponible. ¿Se acuerdan de eso cuando hablamos de devengamiento? Sí, profe. Entonces, al 30 de noviembre el hecho imponible ya se había generado, pero por 10 días, ¿sí? Entonces ya tenemos 333 pesos de intereses positivos. Y fíjense que al final del documento se termina de devengar, de generar el resultado positivo, ¿sí? Por los 666 pesos. Si ustedes mayorizan la cuenta intereses positivos y resultado positivo, van a ver que ya está determinado el resultado de esos 1.000 pesos. ¿Sí? Y en este caso, ¿qué estamos devengando? También intereses, pero ¿cómo son estos intereses? Son intereses negativos. Son negativos. ¿Y por qué negativos? Porque son intereses que yo tengo que pagar. Exactamente, ¿sí? Fíjense, como en el mismo ejercicio estamos viendo fuentes de financiación desde los dos lados. En este caso, ¿sí? Cuando nosotros recibimos el documento, ¿quién es la fuente de financiación? ¿Quién es el que está financiando a alguien? Nosotros. A J. Martínez. Cuando recibimos el documento de financiación propia. A ver, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Al recibir el documento a cobrar, estamos financiando, ¿sí? A deudores por venta, estamos financiando a un tercero, pero la empresa, ¿sí? Entonces, como que nosotros estamos financiando a un tercero, ¿sí? Entonces, cuando la empresa, en este caso, Ordenados, financia, ¿sí? La posibilidad de cobro en 30 días, nosotros somos el ente que financia a un tercero. Entonces, cuando la empresa financia un tercero, ¿sí? por la entrega de este pagaré a 30 días, genera un interés positivo, ¿sí? Pero fíjense qué pasa el 1 de diciembre. ¿Nosotros estamos financiando o alguien nos está financiando a nosotros? Alguien me está financiando. Muy bien, ¿quién nos está financiando? El banco. El banco, exactamente. Entonces acá tenemos la otra cara. Estamos nosotros recibiendo una financiación de un tercero, ¿sí? Una fuente de financiación externa. Entonces, ¿qué genera si nosotros recibimos la financiación? Nosotros tenemos que pagar o devengar un interés negativo en este caso, ¿sí? Pero fíjense que en los dos casos se genera el devengamiento o no. Sí. Sí. Muy bien, entonces el día 20
se generó el resultado negativo por esos 900 pesos de la fuente de financiación externa. Y por último, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué asiento nos falta? Acá nos decía el enunciado, ¿sí? De qué pasaba con J. Martínez. La cancelación. ¿Cubre el pago o no cubre el pago? Se paga. A ver, que por ahí se hablaron todos juntos. A ver, perdón, Kevin, ¿cómo venís? Porque recién leo tu mensaje. Bueno, la idea es que si voy muy rápido, ¿sí? Nos avisen. Lo que simplemente estaba mostrando Kevin es cómo se generan intereses, ¿sí? De positivos cuando nosotros financiamos un tercero, ¿sí? Cuando la empresa financia un tercero. En este caso, la empresa, que somos ordenados SRL, financia, ¿sí? Esa deuda por venta con un documento, lo que genera un interés positivo para nosotros. Pero fíjense que cuando nosotros recibimos la financiación, cuando un banco nos financia, ¿sí? Genera un interés negativo en este caso, ¿sí? Que nosotros debemos cubrir. ¿Se entiende, Kevin? Entonces, hasta acá, ¿qué hicimos? Este día recibimos el descuento del documento. Pero acá fíjense que no disminuye el documento a cobrar, sino que utilizamos, ¿qué cuenta? Documentos descontados, Banco Macro S.A. ¿Sí? Cuentas regularizadoras, que es lo que nos pide la consigna, ¿sí? Y entonces ahora, bajo las cuentas regularizadoras, ¿qué ocurre el día 20? ¿Sí? Sabiendo que el proveedor J. Martínez, perdón, que el deudor por venta J. Martínez nos cubre ese pago de 10.000 pesos que tenía la obligación de cubrir. ¿Qué pasa entonces? Hay que hacer la cancelación. Entonces la cancelación de ese documento. Que el asiento quedaría documentos descontados Banco Macro S.A. a documentos a cobrar. Y fíjense que acá disminuye el documento a cobrar, ¿sí? Y acá generamos el documento descontado, la cuenta regularizadora, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Quién puede mayorizar la cuenta documentos a cobrar? A ver. Queda con saldo nulo. Queda con saldo nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque J. Martínez nos debe algo. No, ya lo canceló. Ya cubrió, ¿sí? Y el descuento, el documento descontado, ¿queda saldado o no? Sí. Sí. También, ¿sí? Entonces no hay ningún documento que quede pendiente de descuento, sino que ya está descontado y cubierto por J. Martínez. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo para las mismas situaciones podemos utilizar, ¿sí? Para la misma financiación externa del descuento de documentos podemos utilizar cuentas de orden, ¿sí? O cuentas regularizadoras. ¿Bien? Sí, profe. Muy bien. Le queda entonces para la casa, ¿sí?
analizar todas las cuentas de los ejercicios, indicando los débitos, los créditos y los saldos habituales. ¿Dudas, chicos, del práctico 10? Ninguna, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, para cerrar y hacer un repaso integral del práctico. ¿Se acuerdan acá de las alternativas? Sí, profe. ¿Qué nos planteaba el ejercicio 1? ¿Era un descuento de documento o qué tipo de financiación es la que vimos? Una solicitud de un préstamo. Una solicitud de un préstamo, ¿sí? ¿Y qué información necesitábamos para liquidar ese préstamo? A ver, El capital y el plazo necesitamos el capital, a ver cuánto nos van a prestar. y los intereses. Necesitamos saber qué interés, ¿sí?, nos van a cobrar por ese préstamo, ¿sí? Necesitamos saber el plazo que nos otorgan el préstamo y necesitamos saber el tipo de interés. ¿Cómo podían ser los intereses? El tipo de interés, perdón. Pagados a mes vencido o adelantados. ¿De manera vencida o de manera anticipada? ¿Y qué significaba eso? Anticipada durante el término y la vencida luego del vencimiento. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pedimos un préstamo y si el tipo de interés es vencido, el interés que nos van a cobrar, ¿cuándo lo vamos a pagar? Al final del préstamo, ¿sí? Al vencimiento del plazo. Sin embargo, hay otro tipo de posibilidad donde se habla de un interés adelantado. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que el banco nos retiene, ¿sí?, o nos descuenta ese interés por adelantado, ¿sí? Entonces no nos entrega la totalidad del dinero, sino que nos descuenta por adelantado ese interés. Y acá vemos los ejemplos. Hemos visto que para la opción 1 se pedía 9.800 pesos de préstamo. ¿Cuánto nos entregan cuando pedimos el préstamo? En la vencida 9.800. 9.800. Los 9.800, el dinero que pedimos. Sin embargo, a los 30 días, ¿cuántos teníamos que devolver? 10.000. ¿Por qué 10.000? Por los Los intereses. Por los intereses que tenemos que pagar, que los pagamos ¿cuándo? Al vencimiento. Al vencimiento. Ahora, ¿cómo calculamos ese interés? Era el capital por el tiempo. Por tiempo sobre 100 más la unidad. Sobre 100 por la unidad de tiempo. Muy bien, exactamente, ¿sí? Y fíjense la otra opción, en donde en el interés por adelantado pedíamos 10.000 pesos. Sin embargo, ¿cuánto dinero recibíamos al momento de cobrar el préstamo? 1.800. ¿Y por qué no cobramos los 10.000 que pedimos? Porque el banco está... El banco se descuenta los intereses. Porque el banco nos está descontando por adelantado el pago de esos intereses en virtud de que el tipo de interés por adelantado. ¿Y cuánto vamos a devolver? 10.000. Devolvemos 10.000. ¿Y por qué devolvemos 10.000? Porque los intereses ya están descontados. Claro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Y ahora, ¿estas situaciones las tenemos que registrar o no? Contablemente.
Sí. ¿Tienes que registrar el préstamo bancario o no? ¿Y cómo lo registrábamos? Alternativa 1, con interés vencido. ¿Qué pasaba? ¿Sí? Teníamos un activo que aumenta, el banco nos depositaba 9.800, pero ¿qué contraía la empresa? Una obligación. Una obligación, una deuda por préstamos bancarios. ¿Sí? ¿Por cuánto era el préstamo? A ver. 30 días. 30 días. Entonces, los 30 días, ¿qué tenemos que generar? El devengamiento del interés, ¿sí? Entonces, generar el interés negativo a devengar y la devolución del préstamo, donde veíamos disminuido los 9.800 que teníamos de deuda, ¿sí? Generábamos la cancelación del interés negativo a pagar y veíamos disminuido nuestro saldo bancario en la devolución por 10.000 pesos. Y en la otra opción, digamos, ¿sí? ¿Cuánto nos acreditaban en el banco por el préstamo? 1.800. 1.800, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos? El interés, ¿cuándo lo pagábamos? Cuando recibíamos el préstamo. Exactamente, ¿sí? Entonces generamos el interés negativo a devengar por 200 pesos, ¿sí? Pero fíjense que el resultado negativo, el devengamiento, ¿cuándo ocurre? A fin de mes. A fin de mes. Sí, exactamente, el vencimiento del préstamo. ¿Sí? Entonces, que se nos acredita 9.800, generamos el interés negativo a devengar, ¿sí? Y teníamos el aumento de la deuda por los 10.000 pesos. Aquí generamos el devengamiento, generando el resultado negativo, y al último realizábamos la devolución de los 10.000 pesos con una disminución de nuestro activo en la cuenta corriente. ¿Bien? Y bueno, y el otro ejercicio, ¿sí? Es el descuento del documento, ¿sí? Viendo cómo se genera un interés positivo cuando recibimos el documento, cuando recibimos cuando realizamos una financiación nosotros un tercero, ¿sí? Utilizando cuentas de orden y utilizando cuentas regularizadoras. ¿Sí? Les recomiendo como ejercicio realicen la mayorización de las cuentas, ¿sí? de esta alternativa con cuentas de orden, y realicen también la mayorización de las cuentas con cuentas regularizadoras. ¿Bien? Bueno, profe. Bueno, a ver. Somos 21. ¿Quiénes de acá tienen que recuperar o tienen alguna duda de el parcial? Yo no tengo que recuperar, pero sí tengo alguna duda. Pero tienen alguna duda. A ver, ¿quién más? Yo también tengo una duda, profe. Yo también, profe, tengo una duda. A ver, pero ¿no había nada que no hayamos visto o sí? No, mi problema hablando no era por lo que hayamos visto, sino en el sentido de que, por ejemplo, en la fecha de stock, en la fecha del 15 del 7, en el enunciado, por ejemplo, decía, no me acuerdo si era compro o vendo, era 20 camisetas por el precio de 1.800, decía. A ver, vamos por orden, por ejercicio, así los vamos realizando. ¿Sí? El primer ejercicio hablaba de las integraciones y suscripciones de sociedades colectivas. ¿Sí o no?
Sí, profe, una cosa de ahí, en el momento cuando decía que hacía la integración, me espera un segundo que busque la foto porque yo le saqué foto a mi ejercicio, sí lo hice bien, pero, ay, decía, confeccionar el asiento contable en el libro diario general de repostera Salta SRL, y en la consigna al principio decía que era una sociedad colectiva. ¿Y en cuál de todas? En el ejercicio número 1, que decía el día 1 de junio del año 2021, los señores vieron la confección de la sociedad anónima, de la sociedad colectiva, perdón, y dice, se pide confeccionar el asiento contable en el libro diario general de Repostera Salta SRL de la integración del socio J. Juárez. Ah, pues no es el primer ejercicio, a ver, J. Juárez. Yo tengo ese ejercicio que nombra la compañera, pero lo tengo como Salta Sociedad Colectiva. No lo tengo como CRL. Bien. En el principio, en el enunciado, sí dice que es una sociedad colectiva, eso sí lo aclara, pero al momento para hacer la integración es donde yo le digo que nos pusieron como que era una SRL. Y ahí me demoré un poco porque me mareé. Bien. Y después, otra duda que no sea eso. Creo que también en el ejercicio 1, pero en el punto 3, creo que es cuando adquiere la camioneta. Ahí me mareé, no entendí muy bien cómo iba a ser, digamos. Cuando adquiere la camioneta, a ver. Sí, una camioneta por 300.000 y equipo de cómputo por 90.000, creo que, o 50.000, no sé. A ver qué pasó acá. El señor Pintos, ¿sí? Aporta 300.000 pesos, ¿sí? Por esa camioneta, por ese rodado. ¿Y esa camioneta qué tenía? Tiene una deuda. Sí. ¿Sí? Entonces, el señor Pinto no tenía 300.000 pesos de la camioneta, sino ¿cuánto tenía? Tenía los 300.000 y también aportaba una deuda. Claro, una después deuda. también aportaba una computadora con una impresora valada en 50.000. ¿Sí? ¿Cuánto tenía que aportar, o integrar el señor Pintos? 250. ¿Está aportando más o menos? Más. Está aportando más. ¿Cuánto más? 50 sin contar la deuda. Claro, y contando la deuda. Sería... Porque estaba aportando, creo que si no me equivoco, 350.000. Entonces acá lo que hace, aporta a la empresa un rodado, ¿sí? Entonces tenemos un activo que aumenta por el rodado. Aporta por ese rodado 300.000, ¿sí? Después aporta un equipo de computación, ¿sí? Por la computadora más la impresora, ¿por cuánto? Por 50.000. Sin embargo, también aporta, ¿qué? Una deuda, ¿sí? Aporta una deuda, ¿sí? Por 80.000, con lo cual la empresa ahora tiene acreedores varios por 80.000. ¿Y ahí qué disminuye? Ahí disminuiría la cuota del señor Pinto en cuenta aporte por 250. ¿Pero en cuánto? Por 250. Por 250, ¿sí? Pero sin embargo ahora la empresa, que es la repostera, le debe, ¿sí? Tiene un pasivo con el señor Pinto, ¿por cuánto? Por 20.000. Por 20.000, porque aporta 20.000 de más, ¿sí? Entonces, ¿qué cuenta utilizamos para generar ese pasivo que aumenta? Una cuenta particular de él. Exactamente, la cuenta particular. ¿Sí? No era difícil. No, ya. Bien, segundo ejercicio. El segundo ejercicio era, ¿de qué era? A ver, si lo recuerdan.
Eran 8 operaciones, ¿sí?, de asientos contables. ¿Sí? El primer asiento hablaba de factura original, ¿sí?, en efectivo por un aire acondicionado. Este bien de uso se incorpora al patrimonio del ente contable por el aporte del señor Flores en carácter de definitivo. ¿Qué es entonces? ¿Es una compra? No, es un aporte de capital. Es un aporte, ¿sí? ¿Y qué está aportando si es un aire acondicionado? ¿Cómo iban los aire acondicionados? Instalaciones. 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 Exactamente, entonces teníamos instalaciones a ¿qué? Capital. Capital. Capital, correcto. Las compras, encima ni siquiera era con cuentas de movimiento, eran con cuentas patrimoniales. Tenemos una factura original de 50.000 pesos y recibo original de comestibles Salta, entregando efectivo equivalente al 60% de la factura y por el saldo un documento a 15 días sin interés. ¿Qué era esto? ¿Una qué? Compra de mercadería. Una compra de mercadería, ¿sí? Entonces, si utilizamos cuentas patrimoniales, ¿qué aumentaba? Mercaderías. ¿Sí? ¿Y cómo pagábamos eso? Y tenía dijo el 60% en efectivo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cuánto es el 60% de 50.000? 30.000. Entonces ¿Y tendría el saldo con qué? un activo que disminuye por 30.000 en caja ¿Sí? y tendría un activo que aún no. Y el otro es documento a pagar, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es? Un pasivo que aumenta a documento a pagar por 20.000. Y fíjense que estaba fácil porque no le preguntaban las variaciones patrimoniales. ¿O no? Sí, Siguiente asiento, factura original, efectivo de 80.000 pesos del proveedor comestible del norte y factura original por 5.000 de la empresa de transporte a cancelar en 30 días. ¿Qué es lo que hace acá? Compra mercadería. la mercadería. Compra mercadería, ¿sí? ¿Y cuál es el costo de la mercadería? 85.000 porque tendríamos que sumar los 5 de Exactamente, entonces la mercadería, ¿por cuánto se va a registrar? ¿Por 80 o por 85? Por 85. 85. Muy bien. Y después, ¿cómo pago eso? Sería 5.000 por flete sobre compra. No, no es flete sobre compra porque ¿Cómo no lo pago? Acá dice que en efectivo pago 80.000 y que al flete lo va a cancelar recién a 30 días. Un pasivo, un activo que disminuye por caja, un 80.000. ¿Sí? Y un pasivo que aumenta por 5.000 en... ¿No sería no, gasto de flete, profe? Serían Porque la corrección acreedores dice varios. acreedores varios. acreedores Pero varios. acreedores varios era cuando hacíamos una compra de otra cosa que no sea mercadería. ¿Y no estamos haciendo eso? Lo que pasa Estamos es que pagando cuando flete. estás pagando el flete, estás pagando flete, digamos, no es mercadería. Se lo suma al costo porque es un costo activable, pero No, mercadería no, pero gasto de flete, no sé. no es que ya no es gasto, bueno. sería un resultado negativo. Entonces es acreedores Estamos varios. activando ese gasto, entonces Como tenemos... en el enunciado te dice que lo va a cancelar en 30 días, ahí por eso es que es acreedores varios por 5.000. Es verdad, es verdad. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y después tenemos una devolución. Kevin Soto, Kevin Soto dice que no entiende lo de activar gastos. Bueno, chicos, eso sí lo vimos, ¿sí? Vimos que todos los gastos relacionados para la puesta a disposición de la mercadería, ¿sí?, forman parte del costo de adquisición. entonces, ¿De acuerdan? entonces si no hubiese habido un flete,
por los 5.000 sería a proveedores, ¿verdad? Si no hubiera habido un flete, exactamente, sí. Ah, bien. 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 Después teníamos, ¿qué más? Una devolución. Así que teníamos una nota de crédito original por 3.000 pesos de Combustible del Norte por la devolución de mercadería adquirida en la factura anterior de fecha 27/9. Cancelada en efectivo. ¿Qué pasa ahí? Porque en la plataforma dice que nos da una resolución de anticipo de proveedores. A ver, lo que tienen que saber, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos devolviendo mercadería, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto debemos de mercadería? ¿Por cuánto es la nota de crédito? Era por 3.000 pesos, ¿sí? Entonces, la mercadería va a disminuir en 3.000 pesos. Pero acá el proveedor nos está devolviendo 3.000 pesos. No. Sería Sí, una entonces, ¿qué crítica a tenemos? proveedores que quedaría como para una futura compra, un saldo para una futura compra. Nos queda un derecho, ¿sí? Y ese derecho, ¿cómo lo podemos registrar? ¿Con qué cuenta? Y adelanto proveedores nada más. Exactamente, ¿sí? Como adelanto a proveedores. Pero ahí ese estaba para marearse, la verdad. ¿Por qué no, chicos? Sí, yo también puse que disminuye a proveedores. Y Yo sí, también puse que disminuía a proveedores, Yo puse que pero porque disminuía no había proveedores. leído bien la consigna anterior. pero digamos. fíjense que es de nota de crédito original de combustible por la devolución de mercadería adquirida, cancelada en efectivo. Nos está diciendo que estaba cancelada. Es la operación de la fecha anterior. Y acá les vuelve a decir que había sido cancelada en efectivo. Eran los 80.000 pesos que se cancelaron en efectivo, ¿se acuerdan? Sí, no le De presté esos 80.000 atención. estoy devolviendo 3. Entonces tengo 3.000 de mercadería que me disminuyen. Pero acá no nos dice que nos devuelven el efectivo, simplemente se genera nota de crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo le pagué 80, pero en realidad, ¿cuánto le compré si devolví 3? 83. Si estoy devolviendo 3. 77. 77. Exactamente, 77, ¿sí? Pero yo le entregué ¿cuánto de efectivo? 80. ¿Y qué pasa con esos 3.000? ¿Me los devuelve? No queda en saldo para a Con favor. saldo a favor, con saldo de disponibilidad. ¿Y qué cuenta relaciona ese hecho? Y para una futura compra ya sería como adelanto a proveedores así. Exactamente. Esos 3.000. Correcto, ¿se entiende? Ahora sí. Sí, profe. Depósito bancario, que este era fácil, pero ya le corregimos ahora el error eso de los 85.000, ¿bien? Nota de crédito original por efectivo correspondiente a la recaudación el mes de agosto. Ese también no sabía cómo hacer. Lo hice al revés en realidad. Banco Nación a caja, ¿sí? Claro, yo lo hice al revés. Ahí tienen que repasar documentos comerciales, ¿sí? Que la nota de crédito bancaria y la nota de débito bancaria, repasen. Yo en ese me confundí en el nombre de la cuenta del banco, porque solamente vi el número que decía 1006, entonces seleccioné ese y por no leer bien en realidad me pasé. Bien. Y acá tenemos nota de débito bancaria del Banco Nación por la factura del servicio de luz de agosto. ¿Sí? ¿Dónde estamos parados? En Septiembre. septiembre. La factura de esa se recibe el 29 de agosto. ¿Qué ocurre ahí? Eso sería servicios de luz por el monto ese y servicio de luz pagado puse yo. Servicio de luz pagado puse. Yo Pero en ese supuesta- no decía bancaria. Ese me había... Tienes que poner con banco porque ahí te especifica que te llegó una nota de débito bancaria. Claro, y después... Exacto. Claro, ¿Qué pasa con el después banco? de eso- ¿Disminuye o no? Claro, Sí, el banco el banco disminuye. disminuye, en banco disminuye. ¿Y qué Era estoy pagar pagando? igual. ¿Cómo?
¿Qué estoy pagando en septiembre? El 23 de septiembre. Los gastos de luz. Muy bien, pero estoy pagando un ¿qué? Una deuda. Una deuda. Entonces, ¿qué cuenta es de deuda? A pagar, o sea, servicio de luz a pagar. Servicio de luz a pagar. ¿Y cuándo se generó la deuda? En agosto se generó. El mes anterior, claro. Sí, entonces servicio de luz a pagar a Banco Nación cuenta corriente. Fíjense que la consigna decía boleta de luz del mes anterior. ¿Qué pasaba? Factura original del seguro del auto particular del señor Flores por 4.500 y nota de débito de la cuenta bancaria de Mercadito Salta. Banco Nación, cuenta corriente por igual importe. La propietaria se compromete a devolver el importe en 7 días. ¿Qué pasó acá básicamente? Eso me mareó. La propietaria pagó con los fondos de la empresa una deuda suya. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tengo un activo que aumenta por la cuenta particular de la propietaria a Banco Nación. Yo eso es que no entendí bien porque pensé que se usaba solo la cuenta particular cuando era una sociedad. Bueno, ya vieron No cuando que era no. unipersonal, Lo habíamos claro. visto también que no. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Eso tienen que tener en cuenta también para el recuperatorio, al igual que los intereses, porque seguramente van a entrar. A ver, facturas de la 566 a la 588 duplicados. El total asciende a 250.000 pesos, recibiendo 1.000 en efectivo, 100.000 en efectivo, 15.000 con cheques comunes, 30.000 con cheques diferidos y por el saldo se otorga un crédito a 15 días. El costo de la mercadería vendida es 180.000. Acá había 2 asientos. ¿Cuáles son los 2 asientos que había que hacer? El primero, El ingreso del efectivo por la venta. Lo de la venta. la venta, ¿sí? Lo de la venta que ¿Qué sería tenemos? Los 100.000 pesos en efectivo, ¿qué es? caja. Cheques Caja. comunes por 15.000. Valores a depositar. Valores a depositar. Cheques diferidos. Valores a depositar diferidos. El saldo por un crédito a 45 días. Sería Crédito, Clientes, ¿Y a qué? ¿A? ventas. Y el otro asiento, el del el costo de SMB. Sería costo de mercadería vendida a mercadería. Mercadería. 180. bien. Profe, si yo ahí me equivoqué en un asiento, ¿también me lo dan como válido a todo el punto o no? No. Si hay un error en un monto o en un asiento, el asiento tiene 0 puntos. O sea, Profe. me confundí en una cuenta, nomás me confundí ahí, no me la confundí. En una cuenta me confundí. ¿Por qué sería cliente en vez? Yo puse créditos a cobrar, digamos. Yo también puse eso, crédito a Me mareé cobrar. ahí. Pero clara, precisa y homogénea. Si estamos hablando de una venta y estamos diciendo que estamos Siempre que sea una venta, entregando un crédito. ¿Qué es? Clientes. siempre que nosotros realicemos una venta y diga que es en cuenta corriente o algo por el estilo, siempre va a ser deudores por ventas o clientes. Esas son las únicas 2 cuentas de Es lo mismo que del otro lado cuando adquirimos un pasivo. Puede ser proveedores o acreedores varios. ¿Sí? Último ejercicio. El ejercicio 4 tenía 2 ejercicios, 2 preguntas. La primera, método WEBS y PEPS. Lo recontra vimos, chicos, ¿o no? Sí. Sí, a mí me tocó el método web y en la parte donde compra mercadería no me di cuenta que había un flete. Y yo le puse como 1.600 al costo unitario y después me di cuenta, pero ya había pasado el ejercicio. Bien.
¿qué es lo que tenía acá de que tenían que considerar? ¿Sí? Que los fletes, esos 1.000 pesos, iban a formar parte del costo unitario de la mercadería. Sí. ¿Sí? Después el resto era sencillo. Y el último, la determinación del costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Donde le daba la existencia inicial, las compras, las devoluciones, los fletes sobre compras, la existencia final, ¿sí? Y le indicaban las mercaderías deterioradas, ¿sí? Y las mercaderías vendidas y no retiradas por los clientes. Ese no entendí, profe, cómo sacaba el costo de mercadería. ¿Y cómo lo determinan? Activo de existencia inicial más compra menos Primero había que existencia ver final. cuánto quedaba compras. O sea, Claro, a ver. Primero tenés que determinar cuánto quedaba compras, porque ¿qué tenés? 2 compras tenía. Tenía compras, tenía devoluciones sobre Devoluciones. compras, porque había que restarle eso, y teníamos que sumar los fletes los sobre fletes, compras. sí. Lo que yo no pude hacer es sacar el mayor de mercadería. No, Para el mayor de mercadería teníamos que sumarle las mercaderías deterioradas que no estaban incluidas y restarles las mercaderías que no habían sido retiradas. Correcto, ¿sí? a ver. ¿Se dan cuenta? No era tan difícil. ¿Bien? Bueno, chicos, si les parece, terminamos por hoy, ¿sí? Porque vamos recién a ver la clase que viene, ¿sí? El trabajo práctico número 11, que es de sueldos, ¿sí? Le pido que lean la bibliografía, que realicen las tareas preactivas para poder ir avanzando con el próximo práctico. Lo que vamos a hacer es la misma modalidad. El día lunes van a tener el recuperatorio, ¿sí? Y vamos a ir solucionando cualquier consulta que tengan en el foro. ¿Les parece? Me preguntaron, profe, por el Muchas chat. gracias. No entendí que había que sacar en el primero, nos pregunta Kevin. ¿En qué primero, Kevin? Las compras, creo que dice. No, creo que dice el costo de mercadería vendida, ¿o no? El costo de la mercadería vendida ya lo vimos. Lo que pasa es que tienen que tener en cuenta también cómo determinar las compras. Si es que tenemos devoluciones de sobre compra, fletes sobre compra, ¿qué tienen que hacer con cada uno de ellos? ¿Sí? Simplemente era eso, con los datos obtenidos tenían que determinar cuánto eran las compras, cuánto quedaban de mercaderías y cuánto era el costo de la mercadería vendida. Entonces tienen que leer bien qué ocurre cuando se devuelve mercadería, qué ocurre cuando tenemos un flete sobre compras, qué ocurre cuando tenemos mercadería deterioradas, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando tenemos mercaderías vendidas y no entregadas? Son todas situaciones que pueden pasar en una empresa y que tienen que saber determinarla para ver cuánto es realmente el costo de la mercadería vendida, cuánto es realmente el valor de las compras y el valor de las mercaderías. ¿Bien? Y después lo que entra, Fernanda, es en el recuperatorio del práctico 4 al 8, ¿sí? Los contenidos de esos trabajos prácticos. Del 9 adelante se va a evaluar en el tercer parcial. Profe, una pregunta. ¿Cuándo es que vence el práctico que hay que entregar ahora?
Y el próximo práctico vence el día 3, si no me equivoco. Había uno que era el primero, ¿lo pasaron? Sí, el 3 se vence el 10. Modificó para el día 3. Ah, buenísimo, le diga gracias. Que es el práctico que acabamos de terminar, que es el 10. Le diga, profe, gracias. Bien. Y bueno, chicos, no se dejen estar porque la cátedra está siendo muy exigente con los trabajos prácticos, ¿sí? No va a haber por ahora instancia de apertura de práctico, así que les recomiendo que apenas terminemos las clases, suban los prácticos para evitar de hacerlo a último momento, ¿bien? Listo, profe. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Yo en el transcurso de unos minutos le voy a comunicar el resultado final arribado de los parciales, ¿sí? Bueno. Buenísimo. Bueno, cualquier duda, consulta, la planteamos en el foro. Les pido por favor para la semana que viene si hagamos las prácticas del TP11, ¿sí? Sí. Bien, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.